estar acompañándonos en el programa de hoy. No podemos garantizar que este sea el mejor programa que hemos tenido, pero sí que os podemos decir que nos repetimos con un invitado que sí que es de los mejores que hemos tenido. Así que bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Hasta que todos oigan. ¿Y quién les habla? Juan Diego Vallejos. Muy bien, hoy tenemos de nuevo a nuestro querido amigo, hermano Joaquín Puyol, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar, como no, tratándose de él, solo puede ser o de películas evangélicas o de historia del protestantismo. No podríamos decir que es un experto, pero sí que es un gran conocedor de mucha de la historia del protestantismo, especialmente en este terruño nuestro que se llama España y más concretamente en Cataluña. Lamentablemente estamos en una época que la historia es el patito feo dentro de la población en general, pero dentro del mundo evangélico yo creo que incluso más. O sea, hay una ignorancia, o una indiferencia absoluta en su mayoría por la historia de nuestros orígenes, de las iglesias, de los misioneros que vinieron, de cómo llegó el evangelio hasta nosotros. De lo nuestro y de todo. La gente no le gusta la historia. No le gusta la historia. Y claro, había ahí alguien que dijo que quien desconoce la historia está condenado a repetirlo. Está condenado a repetir los mismos errores. Así que de aquellos barros estos lodos, ¿no? Aquellos polvos estos lodos, dice el refrán. Así, más o menos. Y no nos sorprendamos que muchos de los problemas que nos acontecen hoy en día dentro de las iglesias, dentro del mundo evangélico, tenga que ver por desconocer por los procesos que hemos pasado como pueblo a lo largo de la historia. Hoy no se trata de hacer arqueología protestante. No vamos a desentrañar cuál fue el primer luterano que llegó a España. No. Un poco vamos a dar unas pinceladas, ¿verdad?, sobre la historia reciente, realmente, porque es de máximo, no llega ni a 2 siglos de lo que vamos a hablar, pero y vamos además a concentrarnos un poquito en la historia del protestantismo aquí en Cataluña. Y eso me lleva a la primera pregunta ya para para que empieces a calentar motores. ¿Cuál es la primera iglesia que se establece aquí en Cataluña? Bueno, aquí en Cataluña... Iglesia protestante. Sí, claro. Se empiezan a establecer unos poquitos años más tarde, pero te voy a explicar una cosita, ya verás. Mira, en el año 1970, hace 50 años solamente, había unos 30.000 evangélicos en toda España, de los cuales una quinta parte ya en aquella época eran bautistas. O sea, hay diferentes familias denominacionales. ¿No había un libro que se titulaba 30.000 españoles y Dios? Sí, existe. Si hablamos de familias denominacionales o por antigüedad, podríamos decir que son las asambleas de hermanos, las iglesias bautistas, la IE en aquella época no existía todavía, aunque también tiene sus años, pero era la iglesia que había en Gibraltar, lo que era la iglesia reformada o iglesia metodista. Eso era lo más antiguo en España, por decirlo de alguna manera. Ajá. En Cataluña, pues empieza unos poquitos años más tarde. Por ejemplo, uno de los primeros bautistas que llega a España es, lo tengo por aquí, es en el año 1876, cuando se debilitó, me remonto antes, en 1873 se registraban ya 4 establecimientos con 244 miembros, y la iglesia de Linares cerró porque el pastor tuvo unos problemas políticos, o sea, había sus problemas igual que los hay hoy, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia es que en aquella época los pastores y los creyentes eran perseguidos. Los evangélicos, por ser evangélicos, o no los dejaban entrar en España, si habían salido, uh-huh, o perdían sus trabajos. Y estamos hablando tan solo de 150 años atrás. No llega. Ahora te estoy remontando a quizás menos, o sea, es que... 144 años. Yo conozco una hermana en Rubí que estudió en el Colegio El Porvenir, que por ser evangélica perdió su trabajo y tiene la misma edad que mi mujer hoy. Uh-huh. O sea, no te estoy hablando de 100 años atrás.
Sí, sí. Pero bueno, el caso este del pastor de Linares me estás hablando. Eso... Sí, bueno, ya era por asuntos políticos. En aquella época todavía estaba todo eso mucho más mal visto, ¿verdad? De manera que los bautistas tuvieron su auge, pero se debilitaron en el año 1876, que fue cuando el hermano Knapp regresa a su país como profesor de habla hispana, de misionero, y toma las riendas Henrik Anderson Lund, que es más conocido como Erik Lund. El segundo nombre no es tan conocido, ¿verdad? Él era sueco y vino a España y fue amigo de Francisco de Paula Previ, que fue un amigo también en aquella época de los protestantes, o sea, fue un defensor del pueblo protestante. Él habla mucho y trabaja mucho en cuanto a la situación de España, pero él se establece en Galicia en el año 1877. Luego viene para Cataluña, se establece en Figueras, en Hospitalet, cogen un local que alquilaron en Figueras en la calle Muralla de Figueres, donde comenzaron a tener reuniones y allí hubieron varias conversiones. ¿Eso sobre qué año es? El año 1877, aproximadamente, año más, año menos. Pero a partir de ahí se expande la obra a Palamós, Palafrugell y La Escala. O sea que, vamos a ver, para venir a Cataluña escogieron una zona bonita. Porque la zona esta de... Sí, no ha cambiado mucho el tema misionero. Entonces, ellos empiezan a trabajar allí y bueno, uno de los responsables allí fue un tal Audiver, que falleció en el año 1928 a los 82 años. En el mes de junio, Lund retorna a su país, ya que Cifré se hace cargo de la obra en Figueras. En el año 1881 se establece la primera iglesia, dicho de alguna manera, y bueno, podríamos decir que fue la primera iglesia bautista organizada en Cataluña, ¿sabes? Se abrió en Hospitalet el año 1877. O sea, estamos hablando de hace 150 años. Sí, se puede decir que la primera iglesia con su local, con sus puertas... Establecida, o sea, legalmente, sí. Sí, escasamente 150 años. Sí, por eso digo yo. Lo que pasa es que luego se trasladó a Barcelona, ¿ves? Ya se están acercando más a nosotros. Ya o sea, fueron abriendo puntos de emisión, por decirlo así. Hombre, ya hemos hablado que abrieron en Hospitalet, hasta llegar aquí. Llegan a Barcelona en 1882, pero llegan a Barcelona, te voy a explicar el porqué. Muchos marineros de los que venían, ellos eran suecos, eran misioneros suecos. Muchos de los marineros que arribaban al puerto de Barcelona eran suecos y de tradición protestante. Entonces, para atender a los marineros, se vienen a Barcelona. El propósito no fue otro más que atender a los marineros protestantes que llegaban a Barcelona, pues para que estuviesen asesorados espiritualmente y para tener una compañía espiritual, ¿verdad? De manera que ahí alquilan un local para reuniones en la calle Aribau número 11 en Barcelona. Y aquí cerquita. Bueno, esa iglesia fue pastoreada por Ambrosio Celma, que ese nombre ya nos es más familiar, nos es más cercano, ¿verdad? Que murió en el año 1944, o sea que tampoco hace tanto tiempo. Y bueno, como era costumbre en los protestantes, al lado de la iglesia, ¿qué había? La escuela. Ah, iba a decir un bar. Un bar, ¿no? Eso posiblemente sea hoy. En aquella época, ten en cuenta de que todas estas iglesias, hoy veremos más de uno, ¿verdad? Lo que hizo la Reforma Protestante, no digo que empezase con Lutero ni mucho menos, pues era la cultura, hacer que la gente leyese, que la gente se preocupase y que la gente estudiase y que la gente tuviese conocimiento. Sí, alfabetizar un poco a la población. Un poquito. Ten en cuenta que en España no hace tantos años el 80% era analfabeta. Sí. O sea, no sabía ni leer ni escribir y una gran parte vivía solamente que del campo. Y muy poquitos vivían en ciudades de más de 10.000 habitantes. Sí. Bueno, de hecho luego lo vamos a ver un poquito. Pero mucha de la labor misionera que hubo en ese siglo era esta de la alfabetización. Claro, es que ellos enseñaban... Almendra. Es que ellos enseñaban, educaban a la gente desde pequeña. O sea, les enseñaban a leer. Y es curioso porque les enseñaban a leer con evangelios, con la Biblia. Entonces, claro, lo que hoy sería para un colegio el que no se puede leer la Biblia, no se puede hablar de religión, ellos enseñaron. Y hay pueblos enteros en Cataluña, luego mencionaremos alguno, que prácticamente no había nadie en el pueblo que supiese leer ni escribir, a lo mejor ni el alcalde tan siquiera, y que gracias a esas escuelas protestantes, pues aprendieron a leer y escribir. O sea, que tuvieron una labor social muy importante. Sí, la obra social en cuanto a la educación, en cuanto a escuela, fue muy importante. Hay un pueblecito en Toledo, Camuñas, ahora me viene a la cabeza porque esto lo llevo en la cabeza, ya no llevo las notas. Hay un pueblo que se llama Camuñas, que cuando hubo la dictablanda, cuando Primo de Rivera, hubo un general que fue a las oficinas del regimiento donde estaban los militares
Y bueno, habían varios soldados, de escribientes, te estoy hablando de cuando Primo de Rivera, y el general fue preguntando a los soldados, ¿de dónde eres, soldado? El soldado se ponía firme, se cuadraba, pues me llamo fulanito de tal, mi general, y soy de Camuñas, mi general. Iba otro soldado de la oficina, le preguntaba y la respuesta era la misma. Me llamo, de otra manera, por supuesto, pero soy de Camuñas, mi general. Tanto fue así que el general fue al oficial de la oficina y le preguntó, ¿qué? Dijo uno de esos tacos que sueltan mucha gente militar especialmente, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí en Camuñas? Y la respuesta de aquel oficial de la oficina le dijo, son protestantes, mi general. Dice, entonces lo entiendo. Ten en cuenta que Camuñas fue el primer pueblo donde aterrizó cuando llegó a España, por decirlo de alguna manera, digo aterrizó, en el buen sentido, no había aviones. Llegó, vamos. Cuando llegó Federico Flierner, abrió la iglesia y al lado de la iglesia, la escuela. El bar, no. El bar, no, la escuela. De manera que los creyentes, los niños que nacían en el pueblo aquel, pues claro, iban a la escuela y aprendían a leer y escribir, y eran de los poquitos. Te estoy hablando de época de Primo de Rivera, o sea que... Sí, que son 100 años largos, pero poquito. Pero el protestantismo siempre se ha caracterizado por eso, no solamente por el asunto de presentar la Biblia, sino de educar. Educar. Lo que ha pasado difícilmente con otras religiones oficiales en España, es que lo que interesaba es que tú no supieses ni leer ni escribir para que lo que te dijesen te lo creyeses. Claro, contra más ignorantes, más manipulables. Ahí está. ¿Tú crees que quizás estamos en una época en que la ignorancia evangélica lleva a que sea más manipulable el pueblo? También. Igual se está repitiendo la historia. Lo que pasa es que por otra vertiente. Es lo que hablabas tú antes, de que la gente no quiere saber nada de historia, o sea, no gusta, es el patito feo. Parece que como sea cosa antigua, cosa vieja. Que es aburrido, fechas, que personajes. Más antiguo es la Biblia y nos damos cuenta y le damos su autoridad, ¿verdad? Sí, aunque también se lee poco, ¿eh? También. Lamentablemente. La verdad es que no se lee mucho en España. Sí, el otro día comentaba con alguien, ¿no? Que desde que existe YouTube o el Google, todo el mundo es mecánico, todo el mundo es médico, todo el mundo es teólogo, y así difícilmente vamos a encaminarnos. No, la verdad es que así es, ¿sabes? Sí, hoy una preguntita. Sí. Hoy existen predicadores famosos que han sido muy importantes, como Luis Palau, Billy Graham. ¿En esas épocas había alguien de ese calibre? Vamos a ver, mira, según las memorias de Federico Flierner, nos habla de un personaje que cuando veníamos te iba comentando algo acerca de él, curiosidades que me encontré cuando empecé a trabajar sobre su vida, que estoy hablando ahora me estoy refiriendo a Francisco de Paula Ruet, que la gente se queda ahí. Que antes han mencionado otro, Francisco de Paula. Sí, pero era otro. Era otro, no era Ruet. Francisco de Paula Ruet era un personaje que, bueno, muchos dicen Francisco de Paula Ruet pensando que el de Paula es el primer apellido y Ruet es el segundo. De hecho, así estaba registrado en el Cementerio Civil de Madrid hasta hace 7-8 años, porque estaba mal registrado. Se pensaban que Francisco de Paula, primer apellido, Ruet de segundo, y no era así. El nombre era Francisco de Paula, primer apellido Ruet, y el segundo, como era nacido en Barcelona y era catalán, era I. Roset. Era su segundo apellido. Entonces, según Federico Flierner, dice que él fue el primer predicador del Evangelio de lengua española y también el primer español que recientemente sufriera prisión por su fe y confesión evangélica. Eso lo dice en sus memorias Federico Flierner. Y recuérdanos un poquito quién era Federico Flierner. Federico Flierner llegó de Alemania a España, fue un misionero que se sentó en la IE, o sea, era de la Iglesia Evangélica Española, bueno, en su época era Iglesia Metodista y todo esto, fue el que ha fundado muchas iglesias, en Madrid especialmente, fue el director de la iglesia, de la librería Calatrava, donde me parece que sus hijas, Irma y Fifi Flierner, fueron las sucesoras. Después de Irma Flierner, el director fue Rafael González Valderas, después fue Bettina Zocker, y bueno, han ido pasando diferentes hermanos. Entonces, pues él le debemos mucho en la obra evangélica. De hecho, tanto es así que en España no, porque en España no se le reconoce nada a nadie, y menos si es protestante. Pero en Alemania, el padre de Federico Flierner, que fue Teodoro Flierner, tiene un sello de correos con su cara. O sea, que allí tiene un reconocimiento por la obra misionera y por la obra social que había hecho en Alemania. Pero en España, como no reconocen nada a nadie, pues así estamos. Sí. Entonces, Federico Flierner menciona a este personaje, a Francisco de Paula Ruet y Roset,
de esta manera, como el primer español que fue perseguido, que fue detenido. Y Manuel de León, historiador en Asturias, yo lo conocí cuando él era secretario del Consejo Evangélico de Asturias, no sé si aún estará de secretario o no, él dice en uno de sus estudios que fue uno de los primeros predicadores evangélicos de masas en España y personaje original por sus características, por lo que había hecho y por todo ello. O sea que fue un personaje importante. Uh-huh. Yo tuve que hacer una foto de su tumba, del cementerio Francisco civil, de Paula. Francisco de Paula Ruet. Sí. Y bueno, recuerdo que de hecho cambiaron en el registro, sí, lo pusieron correctamente porque yo se lo pude decir, que pude demostrarle que se apellidaba Ruet y Roset y que el de Paula no era el primer apellido. Recuerdo que cuando fui a pedir permiso para hacer la fotografía, porque todas las fotografías que yo he usado en mi trabajo siempre tengo papeles escritos conforme me autorizan o me permiten usar las fotografías, incluso he usado fotografías en ocasiones de las nietas, ya abuelas, de los fallecidos, de personajes que he trabajado, ¿verdad? Para poder tener fotografías porque no están. Pero la verdad es de que este personaje me comentaban y me decían, para hacer una foto de una tumba hace falta un escrito autorizándole de la propiedad. Claro, acabé en la Fundación Fliedner y el tesorero de la familia Fliedner, muy amigo de Rafael González, fui recomendado por él y me dijo, dice... Que dicho sea de paso, en el próximo programa, la semana que viene, tendremos de invitado a Rafael González. Un privilegio. Un privilegio enorme. Sí, para quien no lo conozca, va a tener la oportunidad de escuchar a un buen historiador y que nos va a hablar sobre la Biblia del Oso en especial y algunas cosas más. Así seguro que sí. Hacemos un adelanto. Pues resulta de que hablé con el tesorero de la Fundación Fliedner diciendo, oye, mira, me piden permiso para hacer una foto de la tumba, de donde está, y como sois vosotros los propietarios, me dijo, dice, mira, muchas tumbas de las que tenemos en el Cementerio Civil de Madrid son propiedades nuestras. Tú ves allí, haz todas las fotos que quieras, y si alguien te llama la atención, desde allí me telefoneas. O sea que la verdad es que me llevé una gran sorpresa cuando visité el Cementerio Civil, porque vi, no al que yo andaba buscando, sino encontré muchos otros evangélicos. Que ya dicho de paso, te voy a comentar uno que me encontré allí, una tumba muy antigua, que era la tumba de Cipriano Tornos. Cipriano Tornos fue obispo de la Hiere, y claro, seguramente que a muchos de los oyentes no les diga nada ese nombre, pero si se acuerdan de Don Cicuta, del 1, 2, 3, especialmente aquellos que tienen una edad como nosotros y han vivido ese programa, sabrán que Don Cicuta era Valentín Tornos. No sé si era nieto o bisnieto de Cipriano Tornos, que Cipriano Tornos llegó a ser confesor de Isabel II antes de pasar al protestantismo. Sí, son curiosidades son anécdotas, interesantes. Sí, bueno, de hecho aquí hay el cementerio, en el barrio de San Andrés, el cementerio que había el recinto de los herejes, sí. Que ahora también está como cementerio civil, pero era el recinto de los herejes. Yo recuerdo de pequeñito ver la entrada que estaba al margen del cementerio convencional. Así que así nos cundía el pelo en esa época. Bueno, en muchos cementerios en Barcelona, en el cementerio de Montjuïc, también tienen su parte apartada, donde están todavía los masones, los judíos, los suicidas, donde está gente que estaba mal vista, como en aquella época, ¿verdad? Entonces también están apartados. Y de hecho, por ejemplo, en el cementerio San Gervasi se encuentra una tumba de uno que fue misionero en una iglesia de Asamblea de Hermanos en Barcelona, que cuando murió, hacía pocos años que se había conseguido un permiso para poder comprar terreno en los cementerios apartados para poder enterrar a gente que no era católica. Sí, así va. Eso con suerte. Sí, con suerte. Eso con suerte. Sí. ¿Y qué más cosas puedes decirnos de Francisco de Paula? Bueno, pues él nace de una familia, su padre era militar, llegó a ser coronel del Regimiento Cantábrico de Cazadores, y prácticamente toda esa familia venía de descendencia militar y él pues quería estudiar para militar, pero no le gustó ni para militar, su padre quería que estudiase para abogado, tampoco quiso estudiar para abogado y se fue a Turín. Ten en cuenta que Turín en aquella época él nació en el año 1826, o sea, estamos hablando de unos cuantos años atrás, 200 años atrás casi. Era un lugar donde se admitían los libres pensadores y se admitían todos los puntos de vista y eran reconocidos y, bueno, no eran perseguidos por causa de sus ideas. Y dice la historia que, conmovido por el ruido, la música de un órgano de un templo valdense, se acerca al templo y decide aprender música, de manera que él lo que hace es aprender música, ¿sabes? Y bueno, Federico Fliedner en sus memorias también nos da con detalle
el detalle del primer día en que Francisco de Paula Ruet y Roset visitó lo que podríamos llamar, en aquella época, te hablo de 180 años, un templo valdense, ¿no? Dice así Federico Flierner, hablando de Francisco de Paula Ruet, dice: andando por la calle Madonna degli Angeli, al ver a mucha gente dirigirse a un portal, la siguió con curiosidad, encontrándose en un patio que habían transformado en capilla, dotándolo de muchos textos bíblicos e inscripciones. El discurso fervoroso del doctor Luigi de Santus prendió el corazón de Ruet. Compró un Nuevo Testamento, lo estudió a fondo y se dirigió con rápida decisión a la Iglesia de Jesucristo. Eso lo menciona Ana Rodríguez Domingo en las Memorias de la familia Flierner. Es curioso que muchos de estos personajes que has nombrado y otros que se quedan en el tintero, muchísimos, murieron jóvenes, relativamente. Todos. Y sin embargo dejaron una impronta en la historia del protestantismo importante. Bueno, no sé con quién hablaba hace pocos días de eso y me decía, bueno, es que entonces no había televisión. De todas las maneras, es que la labor de estos grandes hombres, de estos grandes siervos de Dios, hicieron un trabajo tremendo. O sea, cuando ves los libros, los tochos, permíteme decir la palabra tocho en cuanto a volumen, no de rollo, ¿verdad? De personajes como Calvino, Servet y tantos otros, o Lutero. Dices, ¿cómo pudieron escribir tanto en aquella época? En tan poco tiempo. En tan pocos años, ¿verdad? Y cosas que se llegaban a imprimir y que circulaban, y que hoy en día muchos se han reeditado y los tenemos todavía en nuestras bibliotecas, en una manera cómoda, en papel impreso normal, no en pergamino, ni papel de arroz, ni tan voluminoso como sería en su época. Sí, pero circulaban. Sí, ya lo creo que circulaban. No, de hecho, hoy se cumplen no sé cuántos años, creo que fue en 1557, un 7 de octubre, que Julián Hernández, fue procesado por la Inquisición por llevar precisamente algunos papelitos luteranos. Él traía Nuevos Testamentos de Pérez de Pineda, los traía de Ginebra y los traía en burros, en mulas, y los traía en dobles fondos de arengues y de barriles, en dobles fondos. Venía con, aquí atravesaba todos los Pirineos, llegaba hasta Sevilla, atravesaba toda España, llegaba a Sevilla, donde era acogido por los monjes jerónimos, que por cierto, en el monasterio de Santiponce, el día 29 de este mes van a colocar una estatua de 3 metros en reconocimiento de Casiodoro de Reina. Sí. Es una cosa... Es un hecho histórico. Es un hecho histórico en España. Porque se está haciendo un monumento promovido por el ayuntamiento, ¿no es así? Efectivamente. Dándole honor a Cipriano de Valera, que precisamente la Inquisición no hizo muy buen trabajo con él. Por eso digo yo que son cosas que están pasando que dices, bueno, han tenido que pasar tantos años para reconocer y en su época quemaron, fueron a por él. Es increíble, pero bueno, mira, es algo importante. Pues ahora, antes de seguir, antes que te quiero hacer algunas preguntas, especialmente de dónde surgen las asambleas de hermanos, que es otra denominación histórica aquí en Cataluña. Pero antes de eso vamos a escuchar una canción, una bonita canción que se titula Cometa, de Papel Maché. Muy bien.
Vivo pendiente de un hilo y cuesta decir sí. Yo sigo en este camino, expuesta ante el peligro del tiempo, del viento, sus cambios y caprichos. Y siento que tengo miedo cuando sopla fuerte. Me estremece estar a la merced del huracán. Pero sé que me hiciste para volar. ¡Hey! Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Pienso que ser libre se puede entender al defender completamente en él, que sujeta el hilo, sostiene la red. Depender de alguien puede asustar, pero sé que me hiciste para volar. ¡Hey! Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Como la cometa que en el cielo vuela, como la cometa. Me harás volar, pero no me soltarás. Alto, me harás volar, pero no me soltarás. Alto, me harás volar, pero no me soltarás. Alto, me harás volar, pero no soltarás. Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Como la cometa que en el cielo vuela, confiar en las manos que sujetan la cuerda. Como la cometa que en el cielo Desbajando. vuela. Muy bien. Pues, como habíamos adelantado antes de la canción, háblanos, ¿cómo empiezan las asambleas de hermanos en Cataluña? Vamos a ver, nos estamos remontando a más de 150 años atrás, pero te voy a poner un poco en antecedentes. Antes he dado datos de la situación en España, generalmente. Mira, en 1834, hace 180 años aproximadamente, no habían los habitantes que hay ahora en España, había 15 millones de habitantes, pero 270.000 habitantes formaban parte del clero. Tengamos en cuenta que el clero en aquella época tenía mucho poder. Uh-huh. Y prácticamente gobernaba, movía, dirigía, todo. Lo que tú has dicho, todo, ¿verdad? Tenía un gran dominio. Más del 70% de habitantes, de esos que te he mencionado, vivían en núcleos de menos de 10.000 personas. Casi todos trabajaban de la agricultura, del campo. Y más del 80% eran analfabetos. Tú imagínate que España. La verdad es que en 1803 es la persona que siente peso por España, en primer lugar, dentro de las asambleas de hermanos, es Roberto Chapman. ¿En qué año has dicho? 1803 es cuando nace. 1803. 1803 nace él. Ah, nace. Nace. Vale. Nace. A los, después de ser llamado, tiene peso por venir a España, ¿verdad? Y en 1834 llega a España. Solo 2 años antes que Jorge Borrow.
O sea, a Jorge Borrow se le retrasó 2 años o él se adelantó a Jorge Borrow, ¿verdad? Es posible que se cruzaran cuando George Borrow, Jorgito el inglés. Posiblemente, ¿verdad? En 1839 fue invitado por una pequeña iglesia en Devon y despertó su interés misionero a un joven que estaba allí sentado, que quería ser misionero, que quería servir al Señor y que, claro, pues aquel joven tomaba notas en taquigrafía. En aquella época se utilizaba mucho, especialmente la gente que estudiaba para tomar notas en los estudios, usaba la taquigrafía. Hoy las grabadoras y todo eso ya lo sustituyen. Hacen el trabajo, claro. Hacen el trabajo, ¿verdad? Yo me acuerdo que estudié taquigrafía, ya no me acuerdo, pero lo estudié. Sí, yo también. Y latín. Eso quiere decir que tenemos unos años ya. Pues resulta de que ese joven que estaba allí tomando notas mencionó algo que te voy a leer, de lo que dijo Chapman, porque claro, no hay ningún libro, no hay ningún registro, no hay ningún artículo que se conserve de algo que escribiese Robert Chapman. Y dice así, luego te diré quién fue el joven que tomaba nota en taquigrafía. Tomó nota de la predicación y dijo así: tan pronto como fui liberado por el Evangelio de Cristo, dijo Chapman, que fue en el año 1824 cuando se convirtió, dice, el estado espiritual de estos 3 países, España, Portugal e Italia, llegó a pesar de mi corazón. Vosotros sabéis por qué siglos han estado enteramente bajo el poder de la Iglesia romana, y en ellos el nombre de Cristo ha servido de capa bajo la cual se ha practicado la idolatría más abominable que jamás haya provocado a Dios. El propósito que tenía, sigue diciendo Chapman, era el de dar a conocer el Evangelio del modo que lo hizo el Señor Jesús a la mujer samaritana, y como lo hizo el apóstol Pablo en Filipos cuando habló a las mujeres que se reunían a orillas del Nilo. Aquella conversación del apóstol en Filipos fue el principio del Evangelio en Europa. Pues eso, el joven que tomaba notas en taquigrafía le despertó el deseo y peso por España, porque dijo, si Roberto Chapman tiene peso por Portugal, España e Italia, pues yo quiero formar parte de eso. Ese joven fue ni más ni menos, ¿quién te imaginas que era? Enrique Paine. Me suena de algo. Te suena de algo, ¿verdad? También. Él también vino a España llamado por Dios. Pues bien, tardaron 24 años desde que Enrique Paine escuchase esas palabras de boca de Chapman para que él se cumpliese esa profecía y él viniese a España, en cierta manera. De manera que en el año 1863 vuelve a España y, bueno, viene por segunda vez, había venido una vez por pocos meses, pero en esa vez viene acompañado por Guillermo Cole y George Lawrence. Pero vienen ya para trabajar, para repartir literatura, para trabajar. Y la verdad es de que en el verano de 1865, Cole y Lawrence tienen que huir a Francia por haber sido condenados por rebeldía de 9 años, ¿sabes? Sí. A cárcel, 9 años de cárcel en aquella época. Y por repartir literatura improcedente. Efectivamente. Pues bien, en aquella época ya Lawrence alquila un local de reuniones que había sido antiguamente una sombrerería, ¿sabes? Para vender Biblias y tratados, y lo hace frente al Parlamento en la carretera de San Jerónimo, en una céntrica carretera en Madrid, ¿sabes? Un lugar bien puesto, pero allí sufre un atentado. Una persona le dispara con un arma de fuego, afortunadamente no le pasó nada, el Señor lo guardó, y la verdad es que en el año 1869 él llega de Madrid y se viene a Barcelona, y abrió 2 locales. Uno para escuelas entre semana y sala de reuniones, los domingos, en la calle Amaniel, y otro con capacidad para 400 personas, que lo inauguró el Día de Reyes de 1870 con el nombre de Sala Evangélica de la Paz. Pero en la mente de Lawrence estaba aquello que había escuchado, cuando vaya a España, de Romanos 15, versículo 23. Él tenía deseo de servir a España. Y la verdad es de que él llegó a España y la obra que realizó fue muy importante. Llega a España y se pone a trabajar con un carro tirado por 2 bestias, 2 animales. Un carro blindado. Bueno, blindado no, un carruaje, un carro de madera. No, pero dicen que era de los que se usaban para transportar cosas oficiales. Bueno, es que era... Supongo que no se fiaba después de lo que... Me imagino que sí. Que no le robara las Biblias. La verdad es de que él repartió un montón de tratados y un montón de libros. Pero fíjate, ese carruaje, fíjate si tuvo que ser importante, que lo menciona Menéndez Vidal en la historia de los heterodoxos españoles. Menéndez Pelayo, perdona. Lo menciona en su libro. Entonces, claro, no menciona cualquier cosa.
Sí, tuvo que ser hace referencia a él. algo importante. De manera que, bueno, llega a Cataluña, se instala en el barrio de Gracia y coge un piso en la calle San Juan número 35, en el barrio de Gracia. Hoy ya no se llama así, es la calle Monturiol, del mismo barrio. Luego coge otro local en la calle Ferlandina, pero alquila el primero y el segundo piso. El primer piso para reuniones y escuelas de niños, o de niñas, perdón, y el segundo piso para escuela de niños. Que ese local me imagino que es el embrión de lo que ahora es... La iglesia de calle Teruel. La iglesia de la calle Teruel, exactamente. Efectivamente. Entonces, empezó allí. Y bueno, la cuestión es de que de hecho él se puso a trabajar y de hecho en el libro de registro de miembros de la iglesia de calle Teruel, el miembro número 1 es él, el segundo es su esposa, y después están otros dos personajes conocidos que saldrán luego. Te mencionaba yo antes acerca del caballo, los caballos, de los mulos que llevaban el carruaje, ¿verdad? Uh-huh. Es curioso mencionar que incluso los libros registran los nombres de aquellos animales que transportaban la literatura. Se llamaban Noble y Soldado. ¿Noble y Soldado? ¿Por alguna razón? No lo sé. El Laurens lo sabría, yo no lo sé. Qué lástima que no quedara reflejado también eso. No, pero bueno, tiene que haber alguna importancia para que quedase constancia, ¿verdad? Pero ya te digo, Menéndez Pelayo lo menciona en el tomo 2, de la página 1150, en la edición de 1956. O sea que tiene que ser algo de peso para que lo mencione, ¿verdad? La cuestión es de que dice también que en el año 1869 se habían vendido por este medio, por medio del carruaje que llevaba, más de 300.000 ejemplares de la Biblia. Vendido. O sea, no él vendía, regalaba también, pero vendido 300.000 ejemplares. Y ese informe sale de un boletín del 1870 de la American Tract Society, que era una de las sociedades que le apoyaba. O sea, que hay documentos que avalan o que amparan lo que estamos diciendo. Uh-huh. No es aquello de decir, me parece, repartiría más o menos. No. Hay documentos que mencionen esas cosas. Era una persona muy avanzada a su época. Te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo trabajaba George Laurens en sus escuelas dominicales y en sus escuelas, porque no tuvo una, tuvo varias. Usaba la linterna mágica. Hoy cuando hablamos de linterna, nos imaginamos un aparatito de estos que ponemos pilas, le damos y enciende una luz. No. Imaginémonos un aparato de diapositivas cuya lámpara era de carbón o de carburo, no sé cómo sería. Llevaba un objetivo de cristal, era como un proyector. Uh-huh. Pero las diapositivas, claro, no había acetato o película como hay ahora, no había diapositivas para poner de negativo ni positivo. Sería un candil los que se usaban en esa prácticamente, época. Sí. Uh-huh. Y en medio, entre la óptica y la luz, había un cristal de 5 por 5 centímetros, que sería lo que valdría hoy a una diapositiva. Uh-huh. Bueno, en esos cristalitos de 5 por 5 centímetros, yo tengo uno en casa, no de Laurens, pero tengo uno por lo menos para saber lo que eran. Estaban dibujados los personajes bíblicos de las historias bíblicas que enseñaba Laurens. O sea, el primer acetato de la historia. Por decirlo de alguna manera. Pero es que se adelantó a las iglesias evangélicas 100 años, porque hasta hace 20 o 25 años en muchas iglesias se estaban utilizando para mostrar los himnos a la membresía las transparencias, ¿te acuerdas? Aquellos folios de acetato sí. que se ponían en medio de aquella caja con aquella bombilla y se proyectaba a la pared. Pues él ya usaba la linterna mágica para las letras de las canciones. O sea que no hemos inventado nada. No, ya tenían su proyector. Y de hecho, la última, no sé si fue la última o la penúltima vez que su sobrina, la sobrina de George Laurens, que se llama Chris, y ha visitado especialmente Caldas, que es donde murió, en unas charlas que dio delante del alcalde y un montón de evangélicos que estábamos allá, mencionó que esa linterna mágica la regaló en 1902 o en 1907 a un misionero inglés. O sea que todavía esa linterna mágica no estará dando su uso. Pero espero que aún esté por ahí. Esperamos que esté en buenas manos. Que ningún heredero se haya deshecho de ella. Que esté cuidada. Sí. La cuestión es de que Laurens hizo tanto trabajo que en menos de un año le pide ayuda a Enrique Paine para que le ayude porque le faltan manos. Que era aquel taquígrafo. Aquel taquígrafo que se vino también aquí, ¿verdad? La cuestión es que le pide ayuda. Y Enrique Paine y su esposa son los que figuran en el registro con el número 3 y número 4 en el registro de membresía de la calle Teruel. O sea, es dos matrimonios, dos personajes históricos que figuran ahí en los registros. En aquella época buscan un local más grande, después de aquel que tenían, en la calle Ferlandina, y alquilan una sala que era un local de baile
en la calle San Gabriel número 9, también del barrio de Gracia. Y bueno, más tarde recibirían otros colaboradores como Antonio Vallespinosa, que fue pastor en la iglesia de la Ronda San Antonio, lo que sería hoy la IE de la calle Aragón, ¿verdad? Y de hecho, cuando todavía estaba el antiguo templo en la calle Aragón, había una placa de mármol con los nombres de todos los pastores que habían pasado, que la tienen, me dijeron que la tienen archivada en el altillo, y ahí figuraba el nombre de Antonio Vallespinosa. Es curioso que Antonio Vallespinosa, igual que todos los protestantes de aquella época, eran perseguidos especialmente por los católicos. Y una de las cosas que hacían, tanto Antonio Vallespinosa como George Lawrence, era pues dar de comer a aquella gente que no tenía, dar por la mañana café con leche a los niños, ayudar a los enfermos, o sea, hacían una labor social tremenda, pero muy grande. Uno de los que trabajó mucho dando esta sopa fue Antonio Vallespinosa. ¿Sabes cómo lo mencionan en los boletines eclesiásticos de la época de la Iglesia Católica? Todavía se encuentran, si vas a buscarlos y lo buscas lo encontrarás. Decían que los católicos abandonaban su fe por la sopa boba. Uh-huh. Muchas veces hemos escuchado nosotros acerca de, mira, este vive de la sopa boba, ¿verdad? O la sopa boba es el nombre que se acuñó en aquella época para aquellos que iban a la iglesia evangélica a recibir de comer y a escuchar el evangelio. O sea, fíjate que entonces esa frase hecha que utilizamos mucho, sí, se acuña haciendo referencia a los protestantes, o sea, a la labor que hacían, uh-huh, en cierta manera. Luego, fíjate otra de las cosas que hizo George Lawrence, importante, que fue montar una imprenta. O sea, él veía de que traer libros de fuera y folletos y todo esto era complejo, caro, tardaba, y él montó también una imprenta en el barrio de Gracia, en la calle La Ronda de las Flores me parece que era, y monta una imprenta. En esa imprenta edita 2 revistas, una que es la Aurora de Gracia, que era para los mayores, sí, y luego también la Estrella de Gracia. Bueno, para los que nos estén viendo por Facebook, esta sería la Aurora de Gracia, que era para los adultos, ¿no? Para los adultos. Y aquí se habla del origen de lo que es el hospital evangélico hoy, uh-huh, y habla de un montón de información, de cosas que todavía existen hoy, luego hablaremos de ello. Él también tiene que ver con la fundación del hospital evangélico. Efectivamente, fue uno de los fundadores. Sí, y este otro más pequeñito dices que es... Este era la Estrella de Gracia, que era un boletín quincenal que hacía para niños, solamente lo hizo durante 2 años. Educativo, por lo que veo. Educativo, ¿no? Sí, uh-huh, sí, pero con historias bíblicas, pasajes, dibujos. Pero bueno, no se quedó solamente en estas 2 revistas. Editaba folletos en catalán y en castellano, ya en aquella época. Editó una Biblia. He dicho de que tenía muchas escuelas. Pues las escuelas tenían su libro con los que enseñaban a leer acerca del Evangelio de Mateo. Uh-huh. Era el libro de texto, era el Evangelio de Mateo, pero en el mismo libro había problemas, había dibujos, había manera de vocalizar. Era todo el libro completo de cómo enseñar, y era lo que enseñaban. En las escuelas que estaba George Lawrence, él venía de un contexto extranjero, inglés, ¿no? O sea, uh-huh, era muy diferente al español, método de estudio. Fue de los primeros colegios donde enseñaban gimnasia, uh-huh, donde las ciencias se aprendían en la montaña, se iban al monte a estudiar ciencias, donde se enseñaba inglés. En aquella época no se enseñaba inglés en ningún colegio. Claro, aprovechando que era inglés. Claro, quiero decir que fueron de los colegios más avanzados de la época. Dicen los registros que en aquella época los niños en los colegios pagaban 10 céntimos al mes por ir al colegio. 2 céntimos era muchísimo menos de lo que cobraba, por supuesto, un salario normal de aquella época, pero ahí entraban los materiales de estudios y los regalos de fin de curso. Entraba todo ahí, con 10 céntimos. De manera que la labor, mira, aquí lo tengo, se le registran 19 escuelas donde asistieron más de 756 alumnos. Estamos hablando de muchas escuelas. Sí, y muchos alumnos. O sea, no es cualquier cosa. En cuanto a labor social, te hablaba de la sopa boba, ¿verdad? Decía que servía más de 330 sopas cada día. Alimentaba a más de 90 niños cada día. Y la casualidad es una de las casualidades, bueno, para Dios no hay casualidades, ¿no? Pero es curioso ver cómo el responsable de la Casa Silo, donde él también estuvo trabajando, el director de la Casa Silo, ¿sabes cómo se llamaba? Estaba también en la calle San Pablo de Gracia y se llamaba Jorge Lorenzo.
Y no era primo suyo. No, él era George Lawrence. Pero casualmente el director del asilo se llamaba Jorge Lorenzo, que prácticamente sería la traducción de George Lawrence, ¿verdad? Supongo que más de uno haría broma con el... diría, ¿es el mismo? No. Con la coincidencia. No era el mismo. La verdad es de que esa casa asilo fue el precedente que en pocos años después animasen a Luis Empaitas, que fue otro misionero, a Enrique Paine y a Roberto Simpson a fundar la enfermería evangélica, después llamado Hospital de las Colonias Extranjeras, que todavía lo encontramos en Castelldefels, y bueno, conocido hoy como Hospital Evangélico. Sí. O sea, es curioso porque son cosas de la historia que hoy tenemos y no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Pero están ahí, o sea, que ha sido una labor social tremenda. ¿Y cómo es que él se va a Caldas de Montbui? Por causa de la enfermedad. ¿Qué tenemos en Caldas de Montbui muy famoso? Caldas. Balnearios. Sí, balnearios. Ahí está. Él, por causa de su salud, tuvo que marcharse de Barcelona en el año 1873 y se marchó al balneario Broquetas, en el pueblo de Caldas de Montbui, con sus hijas Elizabeth, o Betsy y Esther, y sus respectivos esposos. Sus hijas están enterradas también en el cementerio civil, pero una de las sorpresas que me llevé cuando fui al cementerio civil a hacer la foto de la tumba es que hay una fecha de la muerte de George Lawrence, que ahora te la diré, y bueno, resulta de que el cementerio civil se inaugura 4 o 5 años después de la muerte de George Lawrence, de manera que claro, hay una serie de años de diferencia que dices, bueno, ¿dónde estuvo esos años enterrado? Claro. En aquella época en Madrid habían cementerios locales, cada barrio de Madrid tenía su cementerio, y cuando se abrió o se inauguró el Cementerio Civil de Madrid, entonces toda la gente de fuera los trasladaron al cementerio de la Almudena, y hay esos 4 o 5 años que, aunque he intentado buscar por el certificado de función que está missing, y el cementerio donde estuvo antes tampoco he sabido encontrarlo por gestorías de allí de... Está missing. Sí. O sea que la verdad es que él se marchó a vivir, vivió en el Paseo del Remei número 23 de Caldas de Montbui, abrió una iglesia, abrió una escuela en Caldas de Montbui, cuando prácticamente en Caldas de Montbui, antes te mencionaba de pueblos donde prácticamente nadie sabía ni leer ni escribir. Que la iglesia continúa, pero la escuela no, creo, ¿no? No, la escuela no, pero la iglesia continúa. Estaba hasta hace unos años en la calle Espartero. Y ay, hombre. Sí, bueno, mira, el que mandó bombardear Barcelona. La cuestión es de que se pidió cambiar el nombre a esa calle por la calle de George Lawrence, y se hizo una votación del pueblo, una votación en su regla, con presidente de mesa, secretario, papeletas, y todo el pueblo fue convocado, todos los que estaban censados en Caldas fueron convocados, y la verdad es que una buena mayoría salió en que sí. De manera es que desde hace unos años se le puso el nombre a la antigua calle Espartero, lleva el nombre de George Lawrence. Sí. Para ese motivo vino también su sobrina a la inauguración de la calle, el nombre de la calle, y diferentes actos que se llevaron a cabo. Pues eso es un dato importante, porque podríamos decir que pondrán una calle de aquí a unos años por su gran labor social a algunos de los protestantes de hoy en día. No lo sé, pero mira... Porque aún siendo la época que era, sí. Fíjatela, y tenemos varias cosas. Tenemos Peregales en Salou. Por ejemplo, hay tres calles Peregales en Cataluña. Sí, fíjate, o sea, por la labor social que llegaron a hacer, por el impacto. Sí. No solo con el Evangelio, sino el llevar el Evangelio causó un impacto en la sociedad, una transformación. Y para que le hayan puesto calles. George Lawrence tiene más de una también, no solo en Caldas, sino tiene otros sitios, ¿verdad? No lo sé, eso no lo sé. En España no lo sé. Lo que sí que es cierto es que hace unos años el antiguo presidente del Archivo Gráfico Evangélico se carteó con el departamento, no recuerdo el nombre, del Ayuntamiento de Barcelona, que lleva el nomenclator. Se carteó con el nomenclator para tratar de que una calle de Barcelona fuese llamada George Lawrence, igual que se había pasado en Caldas. Claro. Gracias, no estaría mal. Vamos a ver, no, la verdad es que José Pereira tiraba muy por lo alto, tenía mucha fe, y él pidió que fuese en la calle Teruel. La verdad es que el nomenclator le dijo de que ni hablar del peluquín. Claro. Y lo segundo que pidió fue la calle Ferlandina, y la verdad es de que el ayuntamiento le contestó diciendo que lo tendrían en cuenta. Pero ya no sé cómo, si se ha seguido el trabajo, o se ha seguido machacando en a ver si eso se va a hacer o no se va a hacer. Bueno, al final es cuestión de recoger firmas, ahí lo dejo. Sí, y hacerse pesado. Sí. Cuéntanos un poco cómo terminó su vida. Bueno,
él estaba delicado, ya te he dicho. Él muere el 9 de enero de 1894, dicen los registros, a las 8 de la noche, y muere en su casa en el Paseo del Remei número 23, en Caldas de Montbui. Muere a los 63 años. Este vivió un poquito más que los anteriores. Sí, pero tampoco como pareciera, ¿eh? Pues claro, ya es la edad que tengo yo, o sea que ya puedo apagar la luz, como aquel que dice, darle al interruptor. ¿Cuántos colegios has fundado? Ninguno. Voy muy retrasado en todo esto. La cuestión es que la causa de la muerte, dicen los papeles de la época, que fue por un derrame cerebral. Lo que sí que es cierto es que en aquella época, tú imagínate, en el año 1894, un funeral que aglutinase a 1.000 personas en aquella época. En Caldas. En Caldas de Montbui. Había que trasladarse, ¿eh? No, en Caldas de Montbui, claro, pero es que ten en cuenta de que la caja de George Lawrence fue transportada a hombros de los padres de los niños de las escuelas. Y además, en aquella época, el que a ti te viesen en una reunión evangélica o en algo que no fuese católico, quedaba señalado de por vida. Pues tú imagínate a 1.000 personas en un pueblo que en aquella época contaba con 3.600 habitantes. Si muchos eran de fuera y no se podían desplazar, 1.000 habitantes de Caldas en aquel funeral. Sí, la impronta, ¿no? Que dejó en ese pueblo fue tremenda, ¿no? Sí, Yo me imagino, claro, que en esa época que sí que habían colegios en las ciudades y también en los pueblos había pequeños colegios, pequeñas aulas. Muchos estudiaban en la calle, en pequeños cobertizos, y llega este hombre y empieza a fundar colegios, a darles una buena educación, a transformar un pueblo rural. Totalmente. O sea, transformó la vida de esa gente, como para no estar agradecidos. He encontrado ahora en las notas que llevo, porque claro, todo en la cabeza no me cabe, tengo ya el disco duro muy lleno de cosas, tendré que formatearlo y quitar cosas de esas que sobran. Me ofrezco a resetearte. En el 1874 fallece un profesor de una de las escuelas de George Lawrence, que se llamaba Buenaventura Bosch Bros. Claro, era protestante. ¿Dónde lo iban a enterrar? No lo iban a tirar por la cloaca, no podían aceptarlo en ningún lado. De manera que Lawrence contribuyó a la compra de unos pocos metros cuadrados, lo que te comentaba antes, en el cementerio de San Gervasio, que hoy es un barrio de Barcelona, ¿verdad? En aquella época San Gervasio era un pueblo. Sí, igual que Gracia. Sí. Y bueno, la verdad es que allí se compró, según consta en el acta de la sesión del pueblo de San Gervasio del 20 de mayo de 1874, en la compra de unos metros cuadrados para enterrar a esta persona, a este hermano. Ya, fíjate, todo eso por parte de George Lawrence. Fallece un profesor de la escuela. Sí. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues tendrá que tener una sepultura. Y ahí se compró esa... En San Gervasio. Eso. Ten en cuenta que muy poquito tiempo antes, solamente el 29 de abril de 1885, el gobierno promulgó la ley de los cementerios que permitía comprar una parte de terreno para enterrar allí lo que, ¿sabes? A lo que tú quisieses. Familiares que fueran. O sea, que solamente por 2 años, hubiese sido 2 años después de 1876, cuando se promulgase esa ley, pues ya no hubiese podido hacerlo. ¿Dónde estará esta gente? ¿Dónde estará? No, y la pena cantidad de historia que se ha perdido por el camino, pues sí, por miles de razones. Porque realmente los últimos 100 años han sido bien convulsos en España, ha sido de locos. Efectivamente. Y bueno, ¿te quedaría alguna reflexión que nos sirviera para hoy en día del trabajo de todos estos personajes? Vamos a ver, a mí lo que me entristece es lo olvidados que están estos personajes. Y vamos a ver, que estén olvidados por parte del clero de la Iglesia romana, pues a mí me importaría bien poco, ¿verdad? Pero que ignoremos los protestantes de lo que otros han tenido que pagar el precio, que arriesgar sus vidas, que estar en la cárcel, que estar en el exilio y no poder entrar en España. Nos olvidamos de eso. Sí. Y no reconocemos eso. Ni reconocemos muchas veces su labor, su obra, y hoy en día estamos siendo, por decirlo de alguna manera, herederos y beneficiándonos de aquello que ellos sembraron. Sí, no tanto, ya si no quieres, no por reconocerlo, sino por ser agradecidos de cómo estamos ahora. También. Porque hay gente que no lo tuvo tan fácil. No, desde luego que no, es que los que hemos mencionado no fue nada fácil. Y hemos visto, por ejemplo, ahora este personaje abrió el asilo, abrió varios colegios,
el principio de la enfermería evangélica, que hoy en día es quizás el ministerio evangélico de los más grandes, un ministerio más importante a nivel de toda España. Y uno de los mejores hospitales que hay. Sí, bueno, ahora no lo sé, porque ahora ya forma parte de una mutua, ¿verdad? Forma parte de una red. Pero ten en cuenta de que el hospital de las colonias extranjeras, cuando se fundó la Gallega Melias, fue de los que más avances tenían. O sea, allí iban personajes, o sea, si coges la prensa antigua y buscas hospital de las colonias extranjeras, figuraban todos los sitios. O sea, era importante, tenía una importancia, por un prestigio, vamos a decirlo así. Muy bien. ¿Sabes? Pues nada, se nos acaba el tiempo. Bueno, otro día pero más. Bueno, eso significa que te vamos a tener que invitar para otro día para que continúes hablando de toda la historia y la microhistoria que se esconde detrás de los grandes personajes. Hay muchos personajes que hicieron muchas cosas y son unos desconocidos, tristemente son unos desconocidos para los evangélicos hoy. Así es. Pues ahí queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, Joaquín. De nada. Así que esperamos verte pronto. Y muchísimas gracias a Ana Valverde por estar ahí al control, siempre haciendo que todo esto funcione bien. Y gracias a todos los oyentes que han permanecido ahí. Y recordamos que si no has tenido la oportunidad de escucharnos el programa entero, siempre puedes volver a escucharlo buscando en Facebook Radio Bonanova o buscando Hasta que todos oigan. También puedes buscarlo en iBooks. En definitiva, googlea Hasta que todos oigan Radio Bonanova y ahí encontrarás este programa y otros muchos que los podrás seguir escuchando. Muchas gracias por haber estado ahí. Cuídense y que Dios los bendiga.